Bueno, buenos días a todos. La sesión de hoy es la segunda fase de nuestro proyecto de investigación, como lo sabéis, que nuestro proyecto de investigación se trata del uso inadecuado de las benzodiazepinas en personas mayores de 65 años o la desprescripción de benzodiazepina en pacientes mayores de 65 años. Entonces estamos en la segunda fase de nuestro proyecto, que es tomar las medidas correctoras. Nosotros la última vez, yo mismo aquí puse un diagrama de Ishikawa donde queríamos conocer cuáles eran las causas o los factores desencadenantes, por qué prescribíamos esa benzodiazepina y de uso inadecuado, o sea, de prescripción adecuada. Entonces había expuesto varias cosas, ¿no? Entre ellas era falta de tiempo, inercia terapéutica y también era el desconocimiento de alternativas. Entonces ya fuesen farmacológica o no farmacológica. Entonces la sesión de hoy se trata de esto. Yo tampoco desconocía cuáles eran las alternativas. Hay dos partes de esa sesión. Hay una de alternativas farmacológica y la otra no farmacológica. La no farmacológica, mañana mi compañera Lourdes va a hablar de esto. Entonces hoy yo lo que he hecho para empezar la presentación, voy a poner esa diapositiva. He buscado cuáles son las indicaciones y la duración del tratamiento con benzodiazepina según diferentes guías de práctica clínicas, tanto para la ansiedad como para el insomnio, guía salud y guía NICE de Anxiety and Depression. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Por ejemplo, vemos es trastorno del sueño y ansiedad. También se prescribe para la depresión, pero como coadyuvante. Sí, entonces, como coadyuvante de la depresión. Por ejemplo, como vemos aquí, para el trastorno del sueño, o los pacientes le llaman insomnio, tiene que ser un insomnio severo o incapacitante para poder, que interfiere con la actividad de la vida diaria del paciente, o que hayan fracasado las medidas no farmacológicas. O sea, la primera opción siempre va a ser la medida no farmacológica para tratar el trastorno del sueño. Y si vemos la duración de tratamiento, entonces casi todas las guías clínicas hablan de breve periodo, de entre 2 y 4 semanas, de acuerdo con las indicaciones aprobadas. Y si vemos para la ansiedad, también se prescriben las benzodiazepinas, pero tiene que ser sintomatología muy intensa o invalidante para poder prescribir las benzodiazepinas para tratar la ansiedad. Y aún así, la duración global de ese tratamiento no debe pasar más de 8 a 12 semanas. Y como le había dicho, para la depresión también se prescribe, pero como coadyuvante, con síntomas de ansiedad importantes al iniciar el tratamiento. Pero la duración del tratamiento no debe superar más de 2 semanas. Yo lo que he hecho, he repasado las guías de práctica clínicas para el manejo del paciente con insomnio y con ansiedad en la atención primaria. Entonces, lo que he encontrado, vamos a conocerlo ahora. Vemos cuáles son las evidencias clínicas y el grado de recomendación para prescribir esos fármacos. Si vemos las evidencias clínicas para tratamiento con hipnóticos como benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos para el insomnio, bueno, aquí le he puesto uno más, bueno, no sabía cómo interpretar esa evidencia clínica, entonces le he puesto esa diapositiva, no sé si se ve bien. Esto, si uno más quiere decir que es un metaanálisis de alta calidad o revisión sistemática de ensayo clínico de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. Y uno más quiere decir un metaanálisis bien realizado, no es de tan alta calidad, pero está bien realizado, o ensayo clínico bien realizado con poco riesgo de sesgo. Y lograr recomendación, pues he puesto A y B, eso es lo que interesa. A es cuando está apoyado por metaanálisis clasificado como 1++, y la B como apoyado por un metaanálisis o una evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++. Bueno, eso ya vosotros sabéis más que yo, no me voy a detener mucho en ello. Vamos a volver a la primera diapositiva. Pues vemos aquí, los hipnóticos benzodiazepínicos, bueno, aquí he subrayado lo que sí nosotros solemos prescribir en nuestra consulta, el diazepam, lorazepam, el famoso Orfidal. Sí han demostrado ser eficaces en la duración del sueño, pero vemos aquí la segunda parte, que la benzodiazepina con respecto al placebo presentan mayor eficacia a corto plazo en la duración y latencia del sueño, pero también los efectos secundarios son más frecuentes, así que tener mucho cuidado con eso. Seguimos, y logrado recomendación, por lo tanto, vemos cuando se utilizan los hipnóticos para el tratamiento del insomnio, se recomiendan a corto plazo. Los subrayos a corto plazo, no más de 4 semanas y con la dosis más baja posible. Y aquí mira, como hipnóticos de primera elección para el insomnio se pueden elegir tanto las benzodiazepinas como las no benzodiazepinas. O sea, ya que no se han demostrado diferencias significativas ni clínicas ni los efectos adversos entre los mismos. Entonces, ¿por qué prescribir solo benzodiazepina?
Seguimos. Los otros fármacos sí solemos prescribir como alternativas a las benzodiazepinas son los antidepresivos. Y vemos cuál es la evidencia clínica. Se ha demostrado la efectividad y seguridad de los antidepresivos en el insomnio asociado a trastornos de depresión. O sea, hay muy poca evidencia sobre la efectividad para el insomnio primario. Si el insomnio está asociado con la depresión, pues sí podemos prescribir los antidepresivos. Bueno, he puesto aquí el famoso Deprax, que solemos prescribir mucho, la trazadona. Pues hablan de trazadona, que sí ha demostrado efectividad en la mejoría clínica de calidad de sueño, pero el número de despertar nocturno, ¿no?, en pacientes con insomnio. Pero latencia y tiempo total y tiempo despierto después del sueño, no se consiguieron los resultados estadísticamente significativos. Y lo que sí, no hay estudio suficiente para la famosa, el triptisol, la metriptilina, los antidepresivos tricíclicos y la mirtazapina, ¿no? Rexer, el famoso Rexer. Entonces vemos los grados de recomendaciones. ¿Cuáles son? Pues hay suficiente evidencia para recomendar la utilización de antidepresivos para insomnio asociado, como les he dicho, trastorno de depresión, pero no para el insomnio primario. Y la trazadona, no hay suficiente evidencia para recomendar la utilización de trazadona, ¿no? Ni doxepina, bueno, aquí no sé, hasta obtener resultados de estudio a largo plazo. Y lo dicho, que los tricíclicos como amitriptilina y mirtazapina, pues no hay suficiente evidencia para recomendar para el trastorno del sueño. Seguimos. Con respecto a otras cosas que sí también solemos prescribir, no con mucha frecuencia, por ejemplo, la melatonina, ¿no? Es una hormona que también solemos prescribir, pues vemos que sí disminuye significativamente la latencia del sueño, pero sí vemos es uno más, o sea que es un metaanálisis bien realizado, pero no es de muy alta calidad y hay riesgo de sesgo. Y para recomendar, para la gran recomendación, si vemos, no hay suficiente evidencia para recomendar la utilización de melatonina en el tratamiento del insomnio, hasta que ensayo de calidad metodológica demuestre su eficacia. Y también otra cosa, también que solemos prescribir, bueno, prescribirnos los mismos pacientes si suelen tomar por su cuenta valeriana y entre otras cosas, pues también que dice la guía práctica clínica sobre esto. Entonces no hay estudio suficiente para extraer conclusión sobre la eficacia de valeriana para el tratamiento del insomnio. De valeriana, pues no. Entonces, por lo tanto, la gran recomendación tampoco, la gran recomendación es alta para no recomendar el uso de valeriana, la combinación de esta con lúpulo para el tratamiento del insomnio. Bueno, lo que sí hay gran recomendación alta y la evidencia clínica es sobre el tratamiento con autoayuda para el insomnio. No me voy a detener mucho en ello, porque mi compañera mañana va a hablar cuáles son las medidas no farmacológicas, según las guías práctica clínica y la gran recomendación y todo eso. Ella va a detallar más en ello, pero sí, he puesto aquí para mencionarlo. Se recomienda en los centros de salud la aplicación de biblioterapia, por eso ya mañana se va a hablar de esto, basada en los principios de terapia conductiva conductual, mediante los manuales de autoayuda y guiada. Luego yo le pondré una diapositiva sobre cuáles son las guías de autoayuda. También he repasado la guía práctica clínica para insomnio de pacientes con trastorno de ansiedad, manejo de pacientes con trastorno de ansiedad en atención primaria. Pues más o menos lo mismo, las benzodiazepinas, la evidencia clínica sobre la benzodiazepina que solemos prescribir para trastorno de ansiedad generalizada, pues entre ellos pues alprazolam, el famoso tranquimacin, el lexatin, bromazepam y orfidad y diazepam, sí han demostrado ser eficaces en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Pero también lo pone que no hay suficiente evidencia que evalúe la eficacia de clonazepam, el ribotril, ¿no? El famoso ribotril, de vida media larga y bajo potencial para la ansiedad de rebote. Bueno, aquí le pongo que la benzodiazepina produce un alivio rápido de los síntomas de ansiedad, pero parece que los efectos no difieren significativamente de los del placebo después de 4 o 6 semanas. Después de 4 o 6 semanas, pues los efectos no son eficaces. Bueno, ¿y cuáles son las grandes recomendaciones para prescribir benzodiazepinas? Para el trastorno de ansiedad, pues sí mismo se recomienda la utilización a corto plazo, no más allá de 4 semanas, y cuando sea crucial pues hay que tener un control rápido de los síntomas. Como benzodiazepina que utilizar se recomiendan el alprazolam, bromazepam, lorazepam y diazepam. Otros tratamientos, otros fármacos que sí solemos prescribir, pues vemos que la recomendación altísima. O sea, los antidepresivos son el tratamiento farmacológico de elección
para trastorno de ansiedad generalizada. Y la gran recomendación es A. Para eso. ¿Y cuáles son los antidepresivos que debemos prescribir? Pues entre ellos los ISRS o los ISRSN. Por ejemplo, paroxetina, sertralina y escitalopram. Y los ISRSN, el venlafaxina de liberación prolongada, el Vandral rectal, ¿no? Y los antidepresivos tricíclicos, entre ellos, pues imipramina. Hay que tener cuidado con la venlafaxina porque en los pacientes con cardiopatías isquémicas o con la arritmia cardíaca o alguna IAM reciente, pues hay que llevar un poco de cuidado para prescribir Vandral. ¿Qué gran recomendación es C para eso? Bueno, esta diapositiva lo podría obviar, pero lo he puesto aquí simplemente cuáles los otros, entre otros fármacos que sí solemos prescribir para trastorno de ansiedad generalizada. He querido mencionar dos, la pregabalina, la famosa lírica. De hecho, la lírica más bien nosotros es un antiepiléptico, lo prescribimos más bien para los dolores neuropáticos, ¿no? Por un estabilizador de la membrana. Pero dicen que también puede tener alguna eficacia en síntomas psíquicos y somáticos de la trastorno de ansiedad generalizada. Puede tener, pero vamos, evidencia clínica igual. Y entre los antipsicóticos atípicos, por ejemplo, olanzapina, la famosa Ciprexa, Erisperdal y ciprasadona, también pueden tener algún beneficio como adyuvante de trastorno de ansiedad generalizada refractario. Pues entre otros fármacos, lo que prescribimos, bueno, aquí he querido mencionar por la gran recomendación para la pregabalina y los antipsicóticos atípicos. Hay muy poca experiencia clínica para su uso, por lo tanto debería ser pautado tras la valoración del paciente en atención especializada de la salud mental. No hay que insistir mucho en eso para tratar la trastorno de ansiedad generalizada. Pues igual que en insomnio, las biblioterapias y todo eso, pues se recomienda la aplicación de biblioterapia basada en el principio de terapia conductual en los centros de salud. Eso ya mañana se va a hablar de eso con más detalle. Y las hierbas medicinales, también los pacientes toman para controlar la ansiedad. Dice que no hay estudios suficientes sobre la eficacia valeriana y aquí hay otras hierbas que desconozco. Que no se recomienda. Bueno, aquí pues tratamiento combinado, tanto psicológico y farmacológico, la gran recomendación es B. Se recomienda el tratamiento combinado, terapia conductual y diazepam, ¿vale? Que frente a la utilización de diazepam solo, la recomendación es por sus ventajas de términos de gravedad y cambio global de los síntomas. Y en tratamiento combinado con terapia conductual en los centros de salud, bueno, eso también mañana vamos a detallar más, se recomiendan las 7 sesiones durante 9 semanas y todo eso, mañana vamos a explicarlo. Bueno, para concluir, pongo esta diapositiva como un resumen de las ambas guías de práctica clínica, tanto para insomnio como para la ansiedad. Pues he puesto esto como un semáforo, ¿no? Verde sí y rojo no. Pues si vemos sí, ¿cuáles son? Pues educación para la salud y guía de autoayuda, medida de higiene del sueño, terapia cognitiva conductuales, control de estímulos, restricción de tiempo en la cama, relajación, respiración, todo eso mañana vamos a detallar más. Y aquí pues los fármacos ninguno, pues no, nada. El tratamiento de elección, la primera línea siempre hay que empezar primero por aquí. Si hay fallo, pues sí, vamos a pasar a tratamiento farmacológico. He dicho las guías de autoayuda. Mira, aquí pongo la imagen, el consejo para dormir mejor, guía de autoayuda. De hecho lo tengo en un formato PDF, si queréis lo puedo dejar en Omiku. Son 8 páginas, de hecho lo estoy utilizando, tengo pacientes citados de forma programada, una señora mayor que está pues tiene trastorno de sueño y en principio sí me costó, la paciente también, pero ya estamos consiguiendo los resultados, de verdad. Lo que pasa es que me queda poco tiempo, hasta mayo, pues me gustaría tener más tiempo para seguirla más. Pero es verdad que está muy bien, muy ilustrativo, con dibujos, en un formato muy sencillo, está muy bien. Igual que la de la ansiedad también, guía de autoayuda comprendiendo la ansiedad, que está muy bien. Hay muchos dibujos muy ilustrativos, en formato muy sencillo. De hecho me he puesto a leer con las pacientes línea por línea, me he dedicado casi 1 hora y ha sido muy resolutivo. De hecho la misma paciente me dice que yo no quiero tomar pastillas ni nada. Voy a intentar esto y la estoy citando cada cierto tiempo y vamos bien, le cuesta un poco pero vamos bien. O sea, hay que insistir más en ello y de verdad que los resultados al final se consiguen. Bueno, esto mañana mi compañera sí va a hablar de esto, una sesión, vamos a dedicar a eso.
Luego, pues, mi otra compañera Zara va a hablar de los riesgos y beneficios de benzodiazepina el jueves, ¿no? Y luego, pues, Lu hablará otro que va a presentar un folleto y una web que hemos desarrollado tanto para los pacientes como para los profesionales que prescriben esos fármacos. ¿Ah? Y luego la semana próxima yo hablaré de las benzodiazepinas de estrategia para su retirada. Los pacientes que ya están tomando benzodiazepina por mucho tiempo, muchos años, entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el consumo o para retirarlo ya? Entonces, para eso existen los protocolos. Entonces, pues la sesión de hoy no me da tiempo porque es bastante largo, se necesita como por unos 20 minutos, 25 minutos para hablar de esto. Y de hecho hay un estudio también sobre esto, el estudio Benzoré, que se hizo en 3 comunidades de España, que también voy a hablar de ese estudio, cuáles fueron los resultados de ese estudio y todo eso. Por eso ya voy a hablar la próxima semana. Pues yo creo que la conclusión es, la alternativa farmacológica, pues de realidad ninguna. O sea, lo que hay que hacer es lo que he dicho, los guías de autoayuda de sueño, y tanto para la ansiedad como para el insomnio. Esta sesión hay alternativas farmacológicas y la otra no farmacológica. La no farmacológica, mañana mi compañera Lourdes va a hablar de esto. Entonces hoy yo lo que he hecho para empezar la presentación, voy a poner esa diapositiva, he buscado cuáles son las indicaciones y la duración del tratamiento con benzodiazepina según diferentes guías de prácticas clínicas, tanto para la ansiedad como para el insomnio, guía salud y guía NICE de Anxiety and Depression. ¿Ah? ¿Cuáles son las indicaciones principales? Por ejemplo, vemos trastornos del sueño y ansiedad tan probadas. Y si vemos para la ansiedad, también se prescriben las benzodiazepinas, pero tiene que ser sintomatología muy intensa o invalidante para poder prescribir las benzodiazepinas para tratar la ansiedad. Y aún así, la duración global de ese tratamiento no debe pasar más de 8 a 12 semanas. Y como le había dicho, para la depresión también se prescribe, pero como coadyuvante, con síntomas de ansiedad importantes al iniciar el tratamiento. Pero la duración del tratamiento no debe superar más de 2 semanas. Yo lo que he hecho, he repasado las guías de práctica clínicas, bien se prescriben para la depresión, pero como coadyuvante. Entonces, como coadyuvante de la depresión. Por ejemplo, como vemos aquí, para el trastorno del sueño, o los pacientes le llaman insomnio, tiene que ser un insomnio severo o incapacitante para que interfiere con la actividad de la vida diaria del paciente, o que hayan fracasado las medidas no farmacológicas. O sea, la primera opción siempre va a ser la medida no farmacológica para tratar el trastorno del sueño. Y si vemos la duración de tratamiento, entonces casi todas las guías clínicas hablan de breve periodo, de entre 2 y 4 semanas, de acuerdo con las indicaciones. Nosotros la última vez, yo mismo aquí puse un diagrama de Ishikawa donde queríamos conocer cuáles eran las causas o los factores desencadenantes, por qué prescribíamos esa benzodiazepina y de uso inadecuado, o sea, de prescripción adecuada. Entonces había expuesto varias cosas, ¿no? Entre ellas era falta de tiempo, inercia terapéutica, y también era el desconocimiento de alternativas. Entonces ya fuesen farmacológica o no farmacológica. Entonces la sesión de hoy se trata de esto. Yo tampoco desconocía cuáles eran las alternativas. Hay 2 partes de eso. Bueno, buenos días a todos. La sesión de hoy es la segunda fase de nuestro proyecto de investigación. Como lo sabéis, que nuestro proyecto de investigación se trata del uso inadecuado de las benzodiazepinas en personas mayores de 65 años, o la desprescripción de benzodiazepina en pacientes mayores de 65 años. Entonces estamos en la segunda fase de nuestro proyecto, que es tomar las medidas correctoras.